de la Fe. Les saludo en esta mañana para compartir nuestro devocional Pilares del Crecimiento Espiritual. ¿Sabías que uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que en realidad somos? Estamos empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven, que olvidamos lo más importante, lo que nuestro Señor Dios puede ver y obrar en lo sobrenatural. ¿Sobre qué aspecto de tu vida te gustaría experimentar lo sobrenatural de parte de Dios para este tiempo? Dios está en el negocio de transformar tu vida a la imagen del Hijo. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y a la plenitud de Cristo. Y aquí la palabra nos está diciendo: crezcamos espiritualmente. Necesitamos su ayuda para esa clase de transformación que no es superficial, sino que se produce en nuestro interior. Y déjame mencionarte los pilares importantes para alcanzar este propósito. El pilar número 1 nos habla de crecimiento espiritual, que se basa en el nuevo nacimiento. En otras palabras, crecimiento espiritual está basado, amados, en una salvación genuina, original. No podemos hablar de crecimiento espiritual si tenemos una vida no espiritual, si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios. En Juan 1:12-13 dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, o sea, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Tu crecimiento y mi crecimiento espiritual está fundamentado principalmente no en lo que nosotros estamos recibiendo de padres, amigos, familiares, como creyentes o no creyentes. No, se trata de una decisión personal, de un asunto individual entre tú y el Señor y su palabra. Conéctate con Él y deja que Él haga el propósito en tu vida para que experimentes lo que Él tiene para contigo. Lo segundo es el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para tener un crecimiento acelerado espiritualmente. Por tanto, tengan cuidado cómo andan y como insensatos, sino como sabios, aprovechando, dice la palabra, bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, del 5 en adelante. La palabra nos enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo, donde Él nos guiará a toda verdad. Nos consuela. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu Santo no está trabajando y haciendo la obra en el interior de nosotros para reflejar lo que Dios está depositando como esa buena semilla. El tercer pilar es el crecimiento espiritual. Se basa en un conocimiento de la experiencia de la gracia de Dios. Es muy diferente saber cosas sobre qué Dios, quién es Dios. Conocemos a Dios, tenemos mucha información sobre Dios, conocemos sus atributos, podemos citar la palabra, hablar sobre Él, sobre lo que nos está revelando. Tenemos una relación de Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios en estos tiempos? Lo conocemos en privado, en estos tiempos de intercesión, de oración, de meditación. Bueno, Pedro escribe: antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. En 2 de Pedro 3:18, el apóstol habla de crecimiento en conocimiento y en gracia. Y es que déjame orientarte que la gracia, amado, incluye ese aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios. Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, ¿cómo podemos experimentar aquello que nos lleva a un crecimiento genuino? El cuarto pilar es el crecimiento espiritual. Genera una actitud de humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos, mientras tendemos a no servir, mientras nosotros no soltemos esas circunstancias del pasado. Estaremos obrando incorrectamente en
ese conocimiento, en esa llave que el Señor nos quiere entregar para reflejar lo que a través de Él queremos manifestar. Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por Él. Sin embargo, la misma palabra enseña que Él resiste al orgulloso, como dice Santiago 4:6. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús, amados. Ya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el seguir igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:5-8. Teniendo todas estas facultades para haber nacido en un palacio, nuestro Señor vino a nacer en un pesebre y a morir por nuestros pecados, eligiendo lo peor de la muerte, y así nos modeló una actitud de humildad. Qué tremendo ejemplo. ¿Cómo estamos caminando y creciendo en ello? El quinto pilar dice que el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Por eso en Romanos 12:1-2 dice: por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. En esta respuesta el Evangelio nos lleva a vivir con una mente transformada, un cuerpo renovado en el Espíritu. ¿Cómo estamos hoy nosotros siendo renovados? ¿Estamos creciendo espiritualmente? Número 6, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas nos desafía a seguir creciendo. El apóstol Pablo escribe al respecto: hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. Pablo nos está hablando de ese propósito de crecimiento espiritual. Necesitamos dejar de vivir en el ayer, soltar esas cargas del pasado, prestar más atención a lo que el Señor nos está diciendo. No nos estanquemos y permitamos que el Señor escriba una nueva página de nuestra vida. Hay cosas que Dios tiene para nosotros, pero si no soltamos el viejo hombre, hay una incongruencia en nuestro pasado, pero debemos afrontar el presente, debemos avanzar hacia la meta, conocer más a Cristo y ser semejantes a Él. Y como pilar número 7, el Señor nos habla de un crecimiento espiritual que nos promueve una actitud de servicio. Nuestro Señor Jesucristo enseñó: y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:27-28. Reflejemos, amados, en este tiempo a Cristo, ¿sí? Cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos auxiliar a los demás. Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos. Esa es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en el interior. Sé esa antorcha que se enciende en este momento para iluminar el camino de muchos. Dale a la campanita, suscríbete a nuestro canal y multiplica la maravillosa palabra del Señor. Que el Shabbat Shalom Aleichem esté contigo. Te bendigo, amado, en este tiempo. El pueblo dice amén, amén y amén.